Ujú. Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, haga el favor de decir si se ve y se escucha. Voy a tocar un tema, pues, difícil. Cuando uno, el sacerdote, la gente, el gobierno, Fernando Hernández, buenas noches, padre, se escucha bien, muchas gracias. Reconoce al narco, a la delincuencia organizada, como autoridad, inmediatamente uno está dándole un lugar que no le corresponde, el de la autoridad. Por eso habrá muchas voces enseguida. Gracias, Benjamín. Manuel Fuentes, gracias. Enseguida va a haber muchas voces, y con toda razón, de por qué los obispos, 4 obispos, bueno, el arzobispo, el señor González, y los demás obispos, bueno, el de Ciudad Altamirano, y otros que nos recuerda ser el del Chilpancingo, Chilapa-Chilpancingo, y otro más, el de Tlapa. Esos 4 obispos se reunieron con el crimen organizado hace más o menos 4 semanas. Lo hicieron, bueno, el obispo ya ahora de Chilapa, Chilpancingo, el obispo emérito Salvador Rangel, que por cierto es aquí de Tepalcatepec y es franciscano. Él desde antes era partidario de platicar con los narcos y pedirles algunas cosas. Y parece que los narcos lo escucharon y el obispo es como su protector en la iglesia. El obispo Salvador Rangel. Hasta le dicen Chava. Pues, ¿por qué ha llegado la iglesia a negociar, a hablar, a platicar, a suplicar a los grupos criminales en Guerrero que dejen de hacer las maldades que hacen? Pues los guerreros, los mismos narcotraficantes les contestaron que no, que ellos no se pueden poner de acuerdo, los mismos narcos, los tlacos y los ardillos y la familia michoacana, porque cada uno tiene una parte del estado de Guerrero dominada en todos los aspectos. Y que entonces pactar significaría perder territorio o empezar a perder territorio. Los obispos lo único que quieren es que no haya pues tanta violencia, asesinatos, que ya se están, bueno, es que las ciudades principales de Guerrero, del estado de Guerrero, están totalmente fuera del orden, están enloquecidas en cuestión de la violencia. No hay un control de ninguna manera de las autoridades, primero, porque todas las autoridades del estado de Guerrero fueron puestos por los criminales. Ahora hasta los ardillos andan diciendo que colaboraron con dinero en la campaña de López Obrador, que no lo dudo porque López Obrador apoyó a uno de los presidentes que estuvo implicado en lo de los 43 antes del sexenio de El Quecas,
pero que él mismo fue allá a autorizar a esa familia y, y entonces es cómplice, nada más que siempre se hace para un ladito, como un pez cabonoso, pero ya no pueden ocultar los del gobierno federal que son socios de los narcos, porque ahora que asesinaron a bueno, ahora que murió accidentalmente un señor Carmona, que en 2006 sirvió de intermediario entre los narcos, bueno, el de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, y el equipo de López Obrador, y fue cuando recibieron $2 millones. Desde aquel tiempo ya Morena, bueno, no existía Morena, pero era el PRD, ya estaba implicado con los narcos. Bueno, me van a decir también, el, el PRI estaba implicado con ellos, el PAN también, sí, así es. Pero no porque fulanito sea pederasta y menganito también, este otro se justifica que sea pederasta, ¿verdad que no? Entonces no es una justificación el que los priistas, los panistas fueron cómplices y estuvieron apoyados por el narco o ellos manejaban al narco. Ahora este señor no solamente los maneja, es parte, el Quecas es parte del narco. Y todos están muy cuidadosos a la hora de hablar de estas cosas. Bueno, está lo de los transportistas, que en Chilpancingo han asesinado a varios choferes de los camiones. Y entonces hoy hay una marcha para protestar en la Ciudad de México y también se suspendió el servicio allá en aquella parte de los tráileres y todos los camiones de carga pesada. Y los obispos fracasaron en su intento, porque como dijo el obispo Rangel en una entrevista, los flacos no quisieron cederle terreno a los ardillos o a la familia michoacana, y ahí se acabó todo. La reunión no tuvo sentido. Pero también díganme ustedes, ¿qué cara tiene una iglesia que se somete al narco, le suplica al narco, se hinca delante del narco, se quita todo respeto divino, humano y divino para ir a suplicar a los narcos? Miren, padre, pero es que no hay otra salida. Bueno, no hay otra salida. Bueno, empecé esta platiquita diciendo que algunos de nosotros, los sacerdotes, no reconocemos a ningún narco como autoridad, aunque en la práctica lo sea, pero nunca vamos con esa persona a pedirle ayuda, protección y también a pedirle dinero. Y entonces, si uno predica y le molesta, pues él se enoja, pero no tiene con qué callarle a uno la boca, porque uno no colabora, no recibe dinero, no lo reconoce como autoridad, es un delincuente. Y eso es lo que los obispos acaban de hacer, reconocer como la autoridad de facto quiere decir de hecho, de realidad, de los narcos, y eso lo dijo un obispo de los que estuvieron en la reunión, de que el verdadero gobierno de Guerrero son los narcos. Bueno, allí está todo tan claro, tan evidente. Todos los narcos hacen tantas cosas malas que en Colotlipa es donde armaron a los niños guerreros de allá de autodefensas. Les dije que tenía un compañero que vivía en Tlanicuilulco, un poco más arriba de Colotlipa.
y conocí Colotlipa pues por puro accidente, allí en Guerrero. Se iba uno por Petaquillas, de Chilpancingo a Petaquillas, un lugar así se llamaba, y luego ya no me acuerdo de los demás lugares. Si uno reconoce a un narco como autoridad, uno ya se jodió. Porque el narco es una autoridad criminal, delincuencial, está en contra de la sociedad, porque todas sus acciones son ilegales y criminales. La iglesia no dialoga con el demonio. Jesucristo no mandó a sus apóstoles a que fueran a hablar con Poncio Pilato y con Caifás para que a Cristo no lo crucificaran. Más bien les dijo, aléjense de ellos. Y Juan el Bautista pues dijo una cosa terrible a Herodes el Grande y a su querida, bueno, su cuñada que era su querida, no te está permitido vivir con la esposa de tu hermano. Y a la mujer esa cuando se le encontraba en la calle le decía zorra. Acá pues entre nosotros es otra palabra, pero no la voy a decir, luego se desmayan ustedes. Pero le gritaba en público, zorra. Y por eso pues lo agarraron, lo encarcelaron y le cortaron la cabeza para que se callara. Algunos han dicho, padre, pues una revolución, un levantamiento en armas. Pues posiblemente esos pequeños autodefensas sean el futuro de ese levantamiento en el estado de Guerrero. Esos niños que crecen en la violencia, que se preparan en la violencia y que entonces no encuentran otro camino más que la violencia porque no hay una autoridad legal o la autoridad legal ha perdido su autoridad porque no la ejerce. Y entonces por ahí oigo voces, padre, necesitamos un Bukele. No, creo que no necesitamos un Bukele. Porque tenemos uno peor, el Quecas, pero peor unido a la criminalidad. El Bukele por lo menos libró al pueblo de esa plaga de la maratrucha. Bueno. Los obispos son algo así como Bukele, pero de una manera suavecita, pobrecita, humilde, calladita, suplicante, como uno que se va arrastrando para acercarse al soberano y decirle, oye, pues no te portes tan mal. Bueno, conozco a dos obispos de los que están ahí, a uno, pues desde que era diácono, era compañero del arzobispo de Morelia, el arzobispo allí de esa ciudad más grande, Acapulco, el arzobispo de Acapulco, y al de Altamirano, es un padre aquí de Acámbaro que lo hicieron obispo hace poco. A ese mismo le dije un día, ¿por qué ustedes los obispos cuando son sacerdotes son más libres de hablar y cuando ya se vuelven obispos se vuelven labiositos, cuidadosos, miedosos, mieleros? Me va a contestar alguien, padre, porque el miedo no anda en burros. Pues no, el miedo no anda en burros. Además, para gobernar aquellas regiones tan salvajes, tan primitivas, tan apartadas de la mano de Dios, pues yo creo que no encuentran otra forma de que el sacerdote, bueno, en ese caso los obispos y algunos sacerdotes, pues intervengan. Pero los sacerdotes están en peligro, todos los que intervienen. Ya vieron al padre aquel
que denunció una masacre. Ya lo habían atacado antes, el que está pues allá en Chilpancingo de parte de la iglesia encargado de la atención a las víctimas. Y entonces el padre José Figueroa, pues él tiene que estar cuidadoso de todo lo que dice y hace, pues porque ya lo han atacado. Pero miren, hay unos principios en la Iglesia Católica que no podemos transigir. Por eso en nuestros días se necesitan mártires, porque aquí en este mundo blandengue y aplatanado nunca va a haber santos de la caridad. Me lo van a decir, padre, ¿y quiénes son los santos de la caridad? Las personas que ayunan, que rezan, que hacen sacrificios y que se dedican al servicio del prójimo sin ningún lucro. Hay algunos sacerdotes que han hecho algo semejante, como aquel padre allá de la Ciudad de México, que formó a muchas personas y que le dieron las gracias cuando murió y dieron sus testimonios. Y ese padre pues no era normal. Era un padre que decía maldiciones, que les decía, bueno, cuando estaban muy mal algunos drogadictos que acababan de llegar, les daba para que fueran a comprar su droga para que se calmaran. El padre Chichanchoma, pero hizo una gran obra y nadie lo promueve como santo, porque eso precisamente, porque en las cosas morales para los sacerdotes, los obispos son implacables y terribles. En las cosas de la defensa de los pobres y de la sociedad son miedosos. Y porque también en todo caso, si hablan lo que deben de hablar, pierden la amistad con los políticos. Y ese miedo de perder la amistad con los políticos también los hace que se callen su boquita. Bueno, también van a decir, padre, pero es que la iglesia se está metiendo en lo que no le importa. Bueno, a ella no, pero a la gente sí, por supuesto. Y no voy a poner ejemplos acá de cómo la iglesia tiene que meterse, pues por iglesia hablo de la jerarquía católica del obispo y los sacerdotes, aquí en Apatzingán, la diócesis. Cómo se tienen que hacer acciones un poco clandestinas para salvar gente de que la asesinen. Bueno, los principios son que ante un tirano y un malvado no hay que ceder, ni a costa de la vida. Porque primero está Dios y luego están los hombres. Y por supuesto que los delincuentes no son de Dios. Y por supuesto que los gobernantes que no defienden a sus gobernados y que se amafian con los criminales no son de Dios. Bueno, voy a terminar con lo de la Xóchitl, que es tan criticada porque fue a ver al Papa. Miren, la Xóchitl de por ella misma nunca hubiera ido a ver al Papa. Pero ahora que es precandidata o candidata a la presidencia de la República, le convenía ir a ver al Papa. Fidel Castro invitó al Papa a Cuba. López Portillo invitó al Papa, estoy hablando del Papa de cada época, invitó al Papa a México. El Papa celebró una misa a la mamá de López Portillo, que era muy católica, allí en Los Pinos. Y entonces hay una relación de los papas con los gobiernos. Los gobiernos pasan y el Papa permanece,
porque él tiene un encargo para toda la vida, útil por lo menos, a no ser que renuncie. Y hasta Benedicto XVI, durante 500 años no hubo, 600 no hubo renuncias, solo Celestino V. Por lo tanto, y luego, pues, ¿cómo se va a comparar, por ejemplo, el palacio, pues, donde está el Quecas, con el Vaticano? No, pues, por el amor de Dios. Es como si alguien fuera a un palacio de Versalles y luego viniera a ver estas imitaciones totalmente irrisorias y ridículas. Ahora, que Bellas Artes, porque don Porfis era amante de los franceses, de la cultura francesa, bueno, pues invirtió bastante dinero para que hicieran un proyecto muy bueno, que pudiera competir con la Ópera de París, por supuesto, a su nivel, ¿no? Pero puede competir. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más hermosos del mundo. Solo don Porfis hizo eso. La estela de luz de Calderón es una tontería. Se robaron ahí también mucho dinero, ustedes ya saben. Bueno, pero ese es otro tema. El tema es este. Los jerarcas católicos no deben rendir pleitesía a los delincuentes. Si les rinden pleitesía a los delincuentes, los están engrandeciendo y reconociendo como la verdadera autoridad. Y la verdadera autoridad, aunque no estemos de acuerdo, es la del Quecas. Y sí es cierto que en el estado de Guerrero, Morena puso a todos a través del crimen organizado, pues es verdaderamente lamentable. Y no nos vaya a pasar aquí allá en Michoacán, o acá en Jalisco, o allá en Guanajuato, o allá en el norte, en Colima. Pero como les digo, ese es otro tema. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. Fernando Hernández, gracias. Benjamín de la Mora, gracias. Manuel Fuentes, gracias. Jesús Gómez, gracias. Malena Orduña, gracias. Saludos para todos. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Un saludo para Caridad, esperando que se encuentre mejor. Sí, así estamos todos pidiendo por ella. Hugo Guerrero, buenas noches, padre. Gusto verle de nuevo. Gracias por su programa. Muchas gracias por estar aquí. Kevin Dávila Méndez, saludos, mi amigo José. Que Dios me lo bendiga y lo guarde. Muchas gracias. Jesús Gómez, Líquez. Tapatío, buenas noches, padre. Que Dios lo bendiga y a nosotros también. Sí, a todos. Zenaida González, buenas noches, padre José. Bendiciones. Fernando Hernández, sí, pues, padre, pero si el gobierno no hace nada, entonces, ¿quién? Andrés González, saludos, padre. Desafortunadamente, ellos son los del poder y ya se sabe que el guango los respalda. Bueno, parece que ahora el guango los obedece. Jesús Gómez, con que no haya extorsión, cobro de piso ni secuestro ya de su droga, que hagan lo que quieran, eso es decisión de cada quien. Sí, Jesús, tienes toda la razón. Fabiola Ramírez, buenas noches, padre y gente sapiente. Sean generosos y regalen su like, que nada cuesta. Fabiola, muchas gracias. En NO, la entrada puede ser la salida, ya que si las narcomineras son el problema, tal vez sean también la solución. No, lo dudo. Como dijo López Velarde que el demonio nos dio el petróleo, pues el demonio nos dio la minería. José Mendoza, buenas noches, padre, desde Modesto, California. Tenemos un narcopresidente y los opositores también, así que no hay
de dónde escoger. Sí, hay nada más de 2 sopas. La mierda Xochitl o la mierda Claudia. Buenas noches, Padre José Luis, bendiciones para todos. Jesús Gómez. Votemos por Xochitl porque el Quecas quiere cambiar las leyes y eternizarse en el poder. Bueno, está muy bien, votemos por Xochitl. NO, la ventana de Overton es un concepto, el marco jurídico en el cual operan los políticos y nosotros lo podemos reducir. Su campo de maniobra, ellos operan en lo políticamente correcto y eso lo define la G. Manuel Fuentes, no levantes falsos comprobado. Javier Collares, hola Padre José y audiencia desde Acapulco, buenas noches. Checo, buenas noches Padre. Saludos desde Querétaro, Padre José, saludos. NO, la no agresión a las adicciones es el preámbulo a la estatización de la narcoindustria y lo propone el preciso en su nueva reforma a la Constitución. Sí, que se droguen todos, que se acaben los feos. José Mendoza, cuidado, no le vaya a hacer compañía este presidente García Luna en el mismo cuarto. A lo mejor ya se conocen. Rosanelli Sánchez, Padre Segura, buenas noches desde Guadalajara, Nuevo León. Guadalupe, Nuevo León. Tapateo, ahora resulta que el jefe de los ardillos aportaron dinero para el Quecas en el 2006. No, en el 2018. Todos a votar por Xochitl. Hanna, saludos, apreciado Padre. Saludos, amiga Hanna. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Si ayer estuve muy ríspido, les pido una disculpa. Buenas noches y que Dios los bendiga.